Gracias. Bueno, chicos y chicas, muy buenas noches nuevamente. Bien, ya habíamos visto nosotros la característica, primero lo que es un ensayo, lo que significaba hacer un ensayo, sus características. Vimos parte por parte la rigurosidad en algunas partes las cuales deben cumplirse para desarrollar y poder escribir un ensayo, ¿no es cierto? Vimos inclusive que puede estar refutado, que pueden mirar otras personas antes de yo, en este caso, presentarlo o llevarlo a una difusión, ¿no? O sea, ya habíamos visto todo eso, los pormenores, bastante detallado. Ahora vamos a ver algunas generalidades ya para que quede más claro aún de lo que se explicó la semana anterior acerca del ensayo. No debo olvidarme, el tema es no es el título, ¿ah? El tema está direccionado en este caso a lo que es lo del COVID. El título lo vas a poner tú, porque el COVID es un tema bastante amplio, grande, ¿no? Estamos hablando, pues, cuando hablo de COVID, las muertes, los contagios, las camas UCI, las plantas de oxígeno, las medidas de bioseguridad, el descuido de las personas. Cuando comenzó la pandemia había mucho desconocimiento, no usamos la mascarilla adecuada, un montón de cosas que no estaban tan claras, ¿no? E inclusive pensaban que entraba por el oído también el virus, o sea, hay de todo, para hablar hay de todo, ¿no? Puedo hablar también del diámetro del virus, ¿no? Que está en micrómetros, porque el de ahora es más chiquito que el anterior, pasa más fácilmente por la porosidad de la mascarilla, por eso me piden doble mascarilla, o sea, ni hablar. Puedo hablar de muchas cosas. Por eso tú vas a escoger una de todas todas las que en este caso encierra el contagio, en este caso con este virus, ¿no? Que ha causado esta pandemia. Entonces, como te digo, no me debe quitar el sueño a mí para yo adquirir información. Al contrario, voy a adquirir un montón de información y yo debo tener más bien bastante cuidado cuando la seleccione y trate de resumirla y escoger la adecuada, ¿no? Lo más relevante, no lo más conocido, sino lo más relevante, ¿no? Ahí voy a tener que tener cuidado, porque cantidad de información la voy a obtener definitivamente. Entonces yo voy a coger lo más relevante, voy a escoger lo más relevante, lo más interesante y sobre todo debo apuntar a la información que no sea muy conocida o que sea conocida pero no mucho, que no haya tenido mucha difusión, que tenga una real importancia, ¿no? De acuerdo al tema que estoy escogiendo. Eso debo tener, a eso debo apuntar yo cuando yo escoja en este caso mi título y lo comience a desarrollar. ¿Cierto? Hay informaciones que no se conocen, ¿no? Por ejemplo, no es muy conocido aquello que te decía hace un momento, que el diámetro del virus, ¿no? Estaba entre 40 y 50 micrómetros, que eso es mucho más pequeño que la puntita de un cabello. O sea, no se ve. A simple vista no se va a poder observar nunca. Inclusive con tu microscopio y todo eso se ve a la justa, ¿no? Tienes que tener bastante, ¿cómo se llama? Amplitud para observarlo el lente y todo eso, ¿no? El microscopio. Entonces, ahora dice que ya con la variante Delta, dice que el diámetro es más pequeño, está entre 10 y 20, creo. O sea, imagínate si el de 40 y 50 era con la KN para que no pase después la doble mascarilla donde salió otras variantes, ¿no es cierto? Para que te protege y no estás ensuciando la KN y tenga doble por tal motivo. Y la KN me protegía la abertura entre los ojos y las fosas nasales, ¿no? Era bastante marcada más la cara, se fijaba más. Y en este caso la mascarilla quirúrgica era para proteger la KN, no pase y encima la KN me dure más tiempo también, bueno, por eso va encima de la KN, la quirúrgica. Sin embargo, la Delta, justamente se hizo esa doble mascarilla porque Delta, si pongo la quirúrgica nomás, sí va a pasar, porque su diámetro es más pequeño, entonces va a pasar por la porosidad. Por eso es la doble, ¿no? O sea, hay explicaciones. Puedo abordar eso, ¿no? Esa explicación, ¿por qué? No es muy conocido, por ejemplo, eso, ¿no? Del diámetro del virus, ¿no? De las nuevas mutaciones, cómo se van haciendo más pequeños. O sea, puedo averiguar y hay bastante información. O sea, tiene las medidas de bioseguridad, ¿no? La calidad de las mascarillas, ¿no? Y es un tema bastante amplio. Así que tienes, por lo expuesto, para escoger bastante información y la relevante, como te voy a repetir. Sin embargo, ahora vamos a repetir algunos pasos del ensayo para darle más credibilidad, sea más enfático,
sea más contundente en lo que debo tener en cuenta para hacer mi ensayo, ¿no? De forma correcta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Bien, vamos a ver otra vez lo que es un ensayo. El ensayo es un escrito relativamente breve, en el que se desarrollan ideas, vamos a poner un ratito por acá, en el que se desarrollan ideas en base a argumentos, pero argumentos de modo, ¿no? Análisis, interpretación o evaluación de tu parte. ¿No es cierto? Yo cuando argumento algo, debo tener cuidado con el análisis que hice de la información que he obtenido, cómo interpreto y cómo evalúo, ¿no? Esa interpretación que tú tienes de la información que ya está dada, es justamente ahí va tu crítica, tus argumentos, alguna, quieras refutar algo, o tus aportes, o simplemente he encontrado lo que dice un autor, uno y otro, y yo saco una conclusión general y la manifiesto, y le doy la razón a uno y le agrego algo del otro, qué sé yo. Pero lo que debo tener cuidado es que mi ensayo no es una recopilación de información, no es que busco un autor, otro y otro y otro, y copy pego, no. Eso no es un ensayo, tengo que ver lo que tú piensas, si es correcto, o este autor se equivocó en tal cosa, o lo que dice esa persona es trascendente y ha tenido mucho de razón, por eso pasó tal, tal, tal y tal cosa, ¿no? Y después viene la cita textual, qué autor fue, de qué hora fue, de qué página fue, quién lo dijo, de repente dice una información del MINSE, especialista, tengo que poner la fuente, ¿no? La cita textual. ¿Listo? Resulta un abordaje subjetivo, aunque riguroso en cuanto a la calidad y veracidad de la información. ¿No? Subjetivo, ¿por qué? Porque obviamente es algo nuevo, no está bien, no está muy, en este caso la información no está muy manoseada, ¿no? De repente es algo nuevo también que tú estás aportando a lo que se manifiesta ahí, o has encontrado en una información de otro país, quizás, que tiene mucho que ver con lo que está mostrando, lo que ha pasado acá en el Perú, y que pudo haber de repente, como te digo, pudo haber al final evitado que haya tantos fallecimientos, ¿no? O varios contagios. Son algunas medidas preventivas que no se tomaron en cuenta acá. Entonces puedes avalar de eso, ¿no? Sobre todo porque es nuevo, ¿no? Pero es veraz, ¿no? La información que tú estás manifestando ahí tiene que ser veraz, definitivamente sí. No, no es que yo invento algo al azar. Todo lo que yo digo en mi ensayo tiene que ser definitivamente veraz, ¿no es cierto? Veraz, no te vas a olvidar. La veracidad es muy importante. Listo, vamos por acá. A ver, tiene que ser como te digo, por acá, por acá. Veraz, ¿no es cierto? Veracidad de la información. Listo. Y no te olvides que relativamente breve, no totalmente breve, relativamente breve. No profundizar demasiado porque si no se volvería en una monografía y eso yo no quiero porque la monografía generalmente tiene bastante información recopilada, ¿no? Y también tiene lo tuyo, obviamente, pero más es información recopilada, como diciendo, ya esto ya está dicho, no hay más que hacer, ¿no? En cambio, el ensayo justamente ha sido creado para yo analizar tus argumentos, ¿no? Como no puedes exponer, imagínense algo que pongan una por una acá, no me alcanzaría el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no terminamos. Entonces ahí yo quiero saber cuáles son tus argumentos, tus apreciaciones, tus críticas, estás exponiendo prácticamente acá de manera escrita y yo lo voy a leer, ¿no? Es lo más rápido y lo más asequible porque aquí expresas tus ideas en base a información ya hecha, ya fidedigna, ¿no? Confiable. Se escribe en forma de prosa, bueno, ya lo hemos hablado, sin una división o estructura particular a diferencia de otros géneros. Claro, aunque nosotros la estructura ya la habíamos señalado, pero no debo olvidarme que la estructura principal del ensayo es que debe tener la introducción, el desarrollo o cuerpo y tiene que tener la bibliografía, la conclusión. Esos tres tienen que estar siempre. Si yo no te digo una estructura, tú ya sabes de forma inmediata, mi ensayo, me ha mandado a hacer un ensayo, tengo que hacer mi introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero si yo te pongo una estructura, ya te puse la vez pasada, ¿no? Tiene que tener una portada, la introducción, el desarrollo, la conclusión y una bibliografía. Yo le he agregado 2 puntos más, así que ahora tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, características del ensayo. Bien, vamos, es bueno otra vez mencionarlas. Las principales son, ¿no? Es breve, no es demasiado extenso, como una monografía. Es subjetivo y personal, ¿no? Porque si yo mando a hacer de un tema, no todos van a pensar lo mismo, se supone que no, porque ahí van a haber apreciaciones tuyas, argumentos y críticas tuyas.
aunque se basa en el rigor de la veracidad de la información, claro, porque tú vas a hablar de este tema, del título que tú has planteado, en base a una información que ya está dicha, ¿no? O sea, confiable. Permite exponer una amplia variedad de temas. Claro, mi ensayo puede ser político, ético, social, científico, qué sé yo. O sea, por el tema que tú quieras, puedo realizar un ensayo, ¿no? Puedo abordarlo. Un tema político puedo abordarlo con un ensayo también. Se dirige a un público general, sí, y amplio. Justo lo que ahí es donde teníamos que apuntar. Cuando es una tesis, no va para todo tipo de público, ¿no? Generalmente va para el interesado cuando quiere armar una tesis o una persona que le guste leer cosas nuevas, ¿no? Quiere informarse. Pero tú sabes que todo tipo de público no lee una tesis. No todo tipo de público lee determinadas obras o libros, textos históricos, no todos. En cambio, el ensayo, sí, debo procurar por eso hacerlo con las características que manda la situación que tiene el ensayo para que sea para todo tipo de público. O sea, para captar el que no lee mucho, de una información muy amplia o que el lenguaje sea muy técnico, lo voy a captar acá porque lo que digo es que no es muy... Y tampoco debo perder al lector que sí le interesa informarse, ¿no? Por eso tengo que ponerme en el medio de los dos. Presenta una estructura libre, ya habíamos hablado de esto hace un momento, ya sabemos, nosotros sí tiene, definitivamente, nosotros tiene 5 partes, y acá me mencionan de 3 nada más, ¿no? A ver, por acá. Vamos a borrar esto. ¿Cómo elaborar un ensayo? Bien, para elaborar un ensayo no hay una única estructura estipulada que haya que seguir de manera rigurosa. Los ensayos pueden presentar estructuras variadas. Yo voy a presentar la mía, lo que no me debo olvidar es que fuera cual fuera la estructura, debo tener 3 preguntas básicas que siempre deben ser respondidas a medida que voy desarrollando el mensaje, que son estas 3, ¿no? El qué, el cómo y por qué, ¿no? ¿Qué cosas voy a presentar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué he abordado ese tema, ¿no? Tengo que darle explicación, en este caso, al lector. Por ejemplo, ¿qué, no? Consiste en la primera pregunta, ¿no? Que debe responder el ensayo, ¿no? Idealmente, después de la introducción, ¿no? ¿Qué evidencia demuestra la veracidad del tema? Obviamente, en cuanto a nuestro tema, pues es obvio, ¿no? La evidencia está a la mano, todo lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, así que ahí no va a haber duda alguna. Lo que sí debo tener presente es que por qué, ¿no? ¿Qué tema, qué título estoy tomando en cuenta, ¿no? Y sobre todo que tengo que dar la relevancia al caso porque es tan importante, ¿no? Que he tomado ese tema determinado, ese título determinado. Doy la primera explicación, ¿no? Y sobre todo que las evidencias que voy mostrando, que son las adecuadas, creo, porque hay bastantes, sobre todo hay un montón de evidencias de perjuicio sobre toda la sociedad, tanto económica, emocionalmente, socialmente, uy, nos ha atacado, pero por todos lados, ¿no? Como quien dice, pues nos ha desnudado totalmente, nos ha hecho una ínfima porción del universo vulnerable, ¿no? Nos hemos visto bastante vulnerables frente a este virus. ¿Cómo? Consiste en aseverar si la tesis planteada, obviamente en el inicio de mi desarrollo, ¿no? Resiste los posibles contraargumentos u objeciones que podría cuestionar al lector. O sea, si lo que yo voy manifestando, en este caso, ¿no? Cuando yo obviamente estoy aseverando algo y con mis citas textuales y la información que voy teniendo a través de cuadros estadísticos, porque eso tiene que haber, obviamente, en mi desarrollo de mi ensayo, porque es donde apunta la matemática y los cuadros estadísticos han sido lanzados por el MINSA, por el gobierno mismo de Vizcarra, ¿te acuerdas que todo lo había mostrado su cuadro estadístico, que el martillazo y todo ello, ¿no? O sea, es información inconfiable. Y lo que yo voy manifestando a través de esa información, que podría ser una cita textual, porque eso ya está armado, o sea, eso es valedero, o sea, no hay forma de refutarlo porque ha pasado y son estadísticas, pues, basadas en estudios que son oficiales, ¿no? Y eso puede ser en este caso mi cita textual, porque ya lo dijo y así es, no hay duda alguna. Sin embargo, lo que yo argumento a través de eso que ha presentado, ya es el desarrollo mío. Entonces debo tener cuidado cómo argumento, cómo critico, qué pudimos hacer para que no pase lo que ese cuadro estadístico me está manifestando, o como lo quieras poner,
debo tener cuidado para que no haya contraargumentos de otra persona o un lector que me pueda, en este caso, refutar lo que yo he planteado ahí, ¿no? Por eso está mi cita textual que me respalda. ¿Por qué no? Consiste en justificar la interpretación del autor en un contexto más amplio que el explayado a lo largo del ensayo. Como dice, ¿no? Consiste en justificar la interpretación del autor en un contexto, es ya en el desarrollo mismo, ¿no? Ahí, obviamente, argumento todo lo que yo estoy manifestando en mi introducción, lo argumento con bastante cuidado y sobre todo haciendo ver que yo digo algo porque la cita textual lo dice, ¿ah? Yo estoy haciendo argumentos, pero en base a lo que ya está marcado y en base a la fuente ya confiable que está estipulada y que está presentada. O sea, nadie puede refutar eso, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de fallecidos que me muestran información estadística desde marzo del año pasado hasta estos tiempos es irrefutable, ¿no? Es información, en este caso, no solo confiable, sino oficial, ¿no? Oficial. Pese a que sabemos, también podría criticar yo que habían personas que morían por COVID y no entraban en esa lista porque morían en las calles, en su casa o en zonas alejadas. Podría empezar por ahí también, ¿no? O sea, podría ser un tema a tratar, que sí ha pasado, ¿no? Obviamente que sí ha pasado. Pero esa información confiable que me muestra el Estado es lo oficial, es lo que ha llegado al hospital, ¿no? Los reportes que han llegado al hospital, ¿no? Y que oficialmente han fallecido y todo ello, ¿no? Pero tú sabes que ahí en la selva hay gente que ni DNI tiene, ¿no? Y han fallecido varios, ¿no? Y así no vamos a quedar. Bueno, eso es propio de nuestra realidad ya, ¿no? Que llevamos ahora. En base a la respuesta, el otro podría o podrá organizar los contenidos y elaborar la introducción, el desarrollo que puede estar dividido en breves capítulos o secciones, según amerite, ¿no es cierto?, el tema y la conclusión. De esta manera se asegurará, perdón, que el lector pueda decodificar en este caso la tesis, lo planteado en el comienzo, de manera rápida y ordenada, ¿no? Que no te quite el sueño que debo hacer un ensayo, pues que tenga 5 hojas, y no, me faltó tal, no, que solamente cubra lo que tú quieres, lo que tú pretendes que la gente sepa, ¿no? O lo que tú pretendes que la gente se ordene, tienen el conocimiento de lo que tú quieres plantear, pero no está muy claro, tú lo quieres ordenar y clarificar, ¿no? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos evitarlo? Lo que tú desees, ¿no es cierto? En este caso, pues, de manera ordenada, párrafo por párrafo. Cada párrafo también está enlazado con el otro, tiene que ver uno con el otro, tiene que haber una secuencia lógica, que dijimos en la clase anterior, ¿no? Errores frecuentes al armar el ensayo. Durante el armado de un ensayo especialmente académico, bueno, todo lo que hagamos es académico, puede ocurrir que el autor termine realizando una tesis descriptiva, ¿ves? No debe volverse solamente una recopilación de información y presentarlo, en lugar de argumentativa, los argumentos los pones tú. Eso puede suceder en un intento de citar información bibliográfica o científica que avale la teoría. O sea, cuando hago mi cita textual, yo tengo más cita textual que argumentos, ¿no? Entonces ya se vería, en este caso, una descripción de argumentos que están descritos por otros, ¿no? No tus argumentos propios. Así que debo tener cuidado en esa parte. Obviamente hay personas que hacen ensayos y al final hacen un ensayo tan, ¿no? Como ejemplo de esto de la pandemia, ¿no? Hago de medidas de bioseguridad, después hago otro ensayo sobre las muertes, las fatalidades, a otro ensayo sobre las plantas de oxígeno, a otros ensayos sobre las calidades de las mascarillas, sobre el negocio que han hecho con las medidas de bioseguridad. Bueno, hago varios sobre el COVID, ¿no? Varios, y al final los recopilo todo y hago una tesis. ¿Quién quita que pueda hacer camino a una tesis, ¿no? Es un ejemplo, o u otro tema, ¿no? Pero a veces el ensayo al final se convierte en una tesis y ahí sí voy a explayarme con todos los argumentos que yo tengo y voy a tener citas textuales un montón, pues, ¿no? Y voy a escoger las mejores y adecuadas que me respalden, ¿no? Es importante contar con un aval confiable, pero es el autor el que debe elaborar sus propios argumentos. Los avales son las citas textuales que tú tienes que cogerlas con mucho cuidado de tal forma que cuando tú argumentes algo, te digan, pues, no, pero, y tú dices, no, ahí está, la cita textual lo dice, ¿no? O sea, ahí está mi respaldo. No estoy diciendo nada fuera de lugar. Además de utilizar diferentes recursos, en este caso discursivos, perdón, como la cita, ya sabemos, la definición, la anécdota o el recuerdo, entre otros, ¿no? De algunos autores
o páginas de Google, ¿no? No debe confundirse, perdón, un ensayo con una monografía. Obviamente son diferentes, o una tesis de grado, ¿no? Son más grandes, más amplios y tiene bastantes citas textuales que se basan en bastante información de otros, ¿no? Y tiene otras partes también, ¿no? Hipótesis, tesis, tiene varias cosas. Sí, en cambio el ensayo es un trabajo de investigación un poco más amigable, ¿no? Si bien los temas posibles a abordar con un ensayo son innumerables, sí, un montón, su estructura menos formal, más libre y su extensión, perdón, acotada, lo diferencian de otros géneros y contenidos especializados, ¿no? Extensión acotada porque no es demasiado, o sea, ¿no? Ni lo necesario nada más, ¿no? Entonces lo diferencia de otros géneros y contenidos. En otras palabras, pues el ensayo es más amigable, ¿no? Más para todo tipo de público. No quiere decir que tenga un lenguaje inapropiado, ¿no? Lo apropiado, lo amigable y sobre todo que sea bastante, no bastante, no algo coloquial, no bastante coloquial tampoco, sino pierdo al público, pues que le gusta leer, ¿no? La buena lectura. O sea, tengo que estar en el medio de los dos, ¿no? Hay que tener cuidado. En conclusión, un ensayo es un texto breve y de estilo libre, en el que un autor presenta y argumenta su punto de vista sobre un tema. Consta de 5 partes para nosotros: la portada, la introducción, el desarrollo o cuerpo, también se le dice, el cierre o conclusión, y las referencias, que en este caso es la bibliografía.